Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos al Hablando de MMORPG, la charlita, el debate, el tú a tú, ese ratito de la semana que estáis esperando para que dos personajes como nosotros nos pongamos Vale, a hablar, gracias. Gracias por nos- insultar lo justo. es lo justo, hablar de MMOs o juegos multijugador desde puntos de vista que no se suelen hablar digamos, en los medios, ¿no? Pero ¿Sí? nosotros, como no lo ¿Sí? somos, Vale, te iba a decir. Digo, tenemos las conversaciones que tendríais vosotros en un bar, pero las tenemos nosotros, las grabamos y las publicamos, ujú, básicamente. y ya está, eso es. Y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes de los MMOs, que es una frase que suelo usar mucho, ¿Sí? porque hay muchos aspectos muy importantes de los MMOs, y que realmente nosotros cuando cogemos un MMO, ¿no? Y decimos su aspecto visual, su historia, jugabilidad, las mazmorras que tiene, si tiene PvP, si no tiene PvP, si no, todas estas cosas súper importantes y básicas de los juegos, ¿vale? Que, madre mía, puedes nadar, puedes nadar en el juego, pero si no puede nadar, Si no puedo ese nadar, tiene ese monturas, MMO. tiene Voladoras. monturas Voladoras. voladoras, claro. Es que es como una escala de valores, ¿no? ¿No? ¿Tiene monturas? Sí, vale. ¿Pero voladoras? Mm. Sí. Se me acaban las. ¿Pero PvP? Sí. ¿Pero abierto? Sí. ¿Full loot? No. Bah. O sea, Ah, ¿sabes? Es como descartado. buscando la insatisfacción, ¿no? Vas pidiendo cosas hasta que uno falla y pueda hacer Claro. tachado. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que lo más chulo o lo más relevante, lo que recordamos con mayor cariño dentro de los MMORPGs, no tiene tanto que ver con las mazmorras que tiene, con cómo es el PvP, con cómo es la historia, sino que la mayoría de estas cosas que recordamos suceden de la nada, suceden Ujú. simplemente por la interacción de seres humanos con otros seres humanos dentro de un entorno virtual, sea el que sea, ¿no? Hablábamos la semana pasada en las noticias del tema de la roca del Señor de los Anillos online. Dwayne Wade, es que no sé cómo se llama. Dwayne Johnson, Dwayne Johnson. Dwayne Wade, ¿y de qué? Ah, es el baloncestista. el baloncesto, sí. Hablábamos de que había aparecido una piedra en medio y a partir de ahí, que era un error de programación que ya han dicho que lo tienen que quitar, pues había montado un montón de historias y un montón de aventuras y un montón de paranoias, fiestas, duelos y todo lo que los jugadores les ha apetecido hacer alrededor de eso, ¿no? Se han creado culturas, Peregrinaciones, ¿eh? se han creado religiones, se han creado un montón de historias, bailes, canciones, poemas, bueno. Y todo esto es realmente lo que hace que los MMORPG sean juegos únicos. Ujú. Porque esto en un juego para un solo jugador no suele No, darse con tanta no ocurre. facilidad. Claro, a veces ocurre cuando tú creas algo o pasa algo, lo puedes grabar, lo puedes emitir, eso se convierte en algo de la. Pero cuesta más. No es tan orgánico como en tu MMORPG, donde esas historias las creas tú de la nada. Ujú. Porque de repente tú puedes fomentar ese tipo de actividades, tú puedes crearlas, puedes añadirte. Hablamos siempre de un montón de historias que han pasado en un montón de juegos y casi nunca tienen que ver tanto con lo que han planteado desde el juego, ¿no? Ujú. Nunca tiene que ver pues la expansión te ha dado estas herramientas. ¿Vale? Bueno, las herramientas en sí sí porque las utilizas, pero te ha dado esta historia, te ha dado esta mazmorra, no, y lo que te acuerdas no es, oh, qué guapo fue Onyxia, te acuerdas de lo que pasó en Onyxia. Bueno, incluso el propio combate o la narrativa de lo que ocurrió posiblemente sea de lo que te acuerdes y no de nada de la propia historia del juego, de la gente que ha estado pensando los guiones, las voces. No te acuerdas de eso absolutamente de nada, pero yo me acuerdo perfectamente que a mí me hicieron una huelga de rogues y eso no se me Por olvidará ejemplo. en la vida. Claro, esas historias, la casa de apuestas encima del banco de Ogrimmar, Ujú. ¿vale? Que también pasó y que tuvo que poner un ticket Blizzard para que se dejara de hacer. Pues yo estaba por ahí metido. O sea, no era el instigador, pero estaba por ahí. ¿Vale? Estábamos por Tú ahí. eres el que hacías las señas, ¿no? Que salgan todo Eh, pares en todo esta. Que pares, todo nos pares. nos llevamos la pasta. Claro, todas estas historias, todas pequeños, os acordáis la mayoría. Y hablamos de World of Warcraft porque, mira, porque me apetece. Es que no voy a o sea, es que porque estoy harto de decir porque es uno muy famoso, mira, porque me apetece hablar de World of Warcraft y porque hemos jugado muchísimo los dos a ese Sí, juego. Y tenemos sí, muchas sí. historias. Que si queréis contamos de otros juegos, ¿vale? Pero como va a dar la turra geek en algún momento sobre Final Fantasy XI, No, ¿vale? no, fíjate, sobre Final Ah, Fantasy no, XI, no, hoy no, lo iba a renombrar. Vaya tú. no, porque por No, no, alguna claro. razón o sea, no tengo un recuerdo tan claro de historias. Sí que tengo recuerdos de momentos, pero no que digas, vale, esto es trascendental, ¿no? O Sí. sea,
yo qué sé, sí que me acuerdo, por ejemplo, de mucho más atrás, del Asheron's Call 2, ¿vale? Uno de mis primeros MMOs, Madre mía, donde, ¿cuántos años tienes, eh? eso es la hostia, donde en un momento dado, de repente acabas en medio de una mazmorra, de estas mazmorras abiertas, aparece un grupo de otra gente, nos juntamos 5 y empezamos a hacer música. ¿Vale? Con instrumentos de mierda que te daba el juego. Y ese momento lo tengo grabado a fuego. Mira que yo deleteo muy rápido las cosas, pero eso está, pero grabadísimo. Y mira qué Y es que chorrada. es muy interesante que no le demos tanta importancia a estas cosas. Es muy interesante que al final lo chulo de un juego es que tiene que tener unas bases decentes. Porque si no te diviertes en el juego, no van a suceder esas cosas. Es decir, tampoco nos flipemos ahora que da Claro. igual en el juego que sea, que puede pasar. Sí, puede pasar en cualquier juego, pero te tiene que gustar para que tú estés jugando y dé pie a que pasen esas cosas. Sí, pero es verdad que muchas veces se le da mucha más importancia a la narrativa que tiene el propio juego cuando todos nos acordamos. Y yo creo que quien se enamora de este género tiene más que ver con aventuras que ha vivido en otros juegos de este mismo género o incluso aventuras que le han contado, que han vivido. O sea, es otro momento de estos que recuerdo, no por haberlo vivido o jugado, sino por cuando me empezaban a hablar de historias que habían vivido en el Ultima Online, ¿no? O sea, hay gente que ha jugado a Ultima Online durante muchos años que se ponen a hablarte de las historias que han ocurrido de forma muy loca, cómo han llegado a sitios que no sabían que existían y de repente aquello coge ese punto enigmático, ¿no? De las partidas de rol épicas de papel y lápiz que acaban pasando años y la gente se pone a hablar de ellas como si en realidad hubieran estado en un puto mundo alternativo viviendo esas aventuras. Pues es algo parecido. Y que al final es lo que realmente queda y lo que te apetece que ocurra en el siguiente MMO al que vas a saltar, ¿no? Del MMO, o sea, del WoW tenemos, o sea, yo guardo millones de recuerdos y todos tienen que ver con cosas que pasaron entre jugadores y jugadores. Sí, sí, es que al final, y de hecho, casi todas las cosas que vais a ver reseñadas en las redes son historias que aparecen entre jugadores. EVE Online se genera, todas las historias que se han generado, disputas, hackeos, espionajes, traiciones, todas estas historias se montan entre jugadores. El juego simplemente ha puesto la mesa para que la gente juegue. Ha puesto las Sí, normas sí. y las fichas y ya está. Ha intentado que sea, o sea, en el caso de EVE Online es un poco concreto, ¿no? Donde te permite hacer de todo y ello conlleva a que haya gente que incluso monte guilds de mercenarios a los cuales tú puedes contratar para que saboteen corporaciones y se infiltren y tengan a una persona infiltrándose en esa corporación, haciéndose pasar por alguien a modo de espía para acabar consiguiendo unos ítems que acaba robando por valor de $15.000. Esto ocurrió. Quiero decir, no es. Sí, sí, sí. Bueno, las ratas de combustible de Elite Dangerous, creo que es, o igual también están en EVE Online, ¿eh? Sí, pero bueno, Pero el Elite creo, Dangerous es una. porque creo que Elite Dangerous es donde se te acaba el combustible. En el EVE Online no tengo tan claro que igual acabes tú perdido, pero bueno, pues te teleportan y ya está, ¿no? Ujú. Pero que me refiero que tú te puedes quedar tirado en medio del espacio sin combustible y se ha organizado jugadores que se dedican a rescatar a eso. No está la clase de rescatador dentro del juego. Es una cosa que se ha inventado el jugador, que trabajan de eso y ganan dinero rescatando a otros jugadores. O sea, Bueno, yo es te un llevo de negocio vuelta, pero paga. es un negocio de extorsión realmente. Digo, yo te rescato a cambio de tanto dinero. Voy a ser caro. ¿Estás seguro que quieras que vaya por ello? ¿Sabes? Es decir, esas cosas pasan porque estos juegos son, con mucha diferencia, los que te dan mayor libertad para hacer muchas cosas distintas. Y sobre todo porque es eso, ¿vale? Porque podemos hablar de mundos abiertos, súper complejos, pero eso viene, este viene sumado a la interacción humana. Entonces, esa libertad y esa interacción hacen que pase cualquier cosa que te puedas imaginar. Cualquier cosa. Desde gente que se casa. Hay gente que se ha casado en un videojuego. Pero que se ha conocido y se ha casado en un videojuego y después se han casado en la vida real. ¿Vale? Sí, pero que incluso aunque el juego no te dé las herramientas para casarte, se ha buscado la peña
la forma en la cual representar una boda. Claro. Porque hay MMOs que sí que te permiten casarte contratando el evento del MMO, Final Fantasy Final XI Fantasy y Final XIV. Fantasy XIV, en Correcto. ambos puedes hacerlo, pero es más el... De hecho es muy gracioso cómo se organiza una boda en un MMO, es para verlo, ¿eh? Es para verlo, porque yo lo he visto y me he quedado flipado, porque es una cosa muy loca. Pero, y que luego, de la misma manera, tienes también funerales. Se han Sí, organizado sí. funerales por gente que murió y que a ese jugador o a esa jugadora le hicieron un memorial y ese día pues no se hizo un PvP, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. No, no, pero que es que además hay cosas que pasan, que se quedan para siempre en los juegos, que cuando pasa una desgracia de estas o cuando pasa un hito muy importante, pues igual el día 23 de marzo de todos los años no se hace X cosa. Ujú. Y se queda como tradición y no se hace. Da igual que el que entre nuevo no sepa de qué va la cosa. Ese día no se hace. No se hace Ujú. PvP, o ese día no se farmea, o ese día nadie sale a. Nadie, no se permite la piratería, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Algo pasa que ese día se queda para siempre. Y eso no tiene nada que ver con el juego. Pero eso es lo que hace que los juegos sean especiales y únicos. Eso es lo que lo convierte en un juego distinto, en una situación chula de vivir. Ujú. Porque son cosas que nadie ha pensado, nadie ha programado. Nadie más lo va a vivir. Sí, sí. Te lo vas a Bueno, vivir tú. y que Y hay los que están y los que estén dentro de ese contexto, ¿no? Mm. En ese momento de la historia, vivirán ese momento. Recordamos cosas que se han quedado en la historia, por ejemplo, cosas como lo del Leroy Jenkins, que es mitiquísimo, que es Ujú. una cosa que conocéis todo el mundo, entiendo, que no hace falta explicároslo, ¿vale? Eso sucedió y se ha convertido en un mito que ha traspasado a ser un meme del mismo juego y el juego lo tiene ya grabado. Incluso en las cartas del juego del World of Warcraft de Hearthstone sale la carta del Leroy Jenkins con el grito del Leroy Jenkins y tal. O sea, pero que esas cosas pasan porque hay jugadores Sí, y hay sí. vida en esos juegos. Y que Y eso piensan es único y que van a especial. hacer eso. Y bueno, y el caso del Leroy Jenkins, porque yo creo que nunca se ha sabido, pero siempre se ha pensado que fue algo scripteado por varias personas de cara cuando se subían los vídeos a WoW Machinima, creo que era, ¿no? Cuando se No, hacían no estas. recuerdo. Sí, y que no es algo que, o sea, que era algo que fue pues una especie de guión. Y venga, vamos a hacer un Bueno, corto, y ¿vale? Pero da igual. Lo de Ninja, aquella persona que la echaron de un clan y se hizo un personaje nuevo, se lo subió, se metió en ese clan, estuvo durante mucho tiempo ganándose la confianza de todo el mundo hasta convertirse en general, ¿vale? Y tener los rangos para llevarse el loot. Y de repente, cuando estuvo en una gran mazmorra y salió un buen loot, cogió y dijo: ¿Os acordáis de Ninja? Pues era yo y ahora os vais a quedar sin nada. Y tiró de piedra, se llevó las cosas y abandonó el clan. Una venganza A largo larguísima. plazo. Larguísima. O sea, una cosa de locos, ¿vale? O sea, una cosa de locos. Pero es que es increíble. O sea, las cosas que llegan a pasar en estos juegos Ujú. son flipantes. O sea, Bueno, no sé. a ver, yo creo que el caso más conocido te diría que es el de la plaga del WoW. También, ¿eh? Y creo que hoy vamos a estar muy centrados en el WoW. Podemos hablar de cosas personales o que hemos vivido nosotros, pero por ejemplo la plaga es algo que se vivió a nivel mundial, ¿no? El rollo este de que, no me acuerdo en qué mazmorra era, que era una raid de, no sé si era de 15 o 20 personas, que cuando te echaba un veneno, ¿no? Una maldición, y lo que pasaba era que esa maldición te iba quitando vida. Y cuando morías, o si estabas cerca, no me acuerdo muy bien cómo era, le pasabas la maldición al de al lado. Entonces te tenías que separar, ¿no? Y lo que ocurrió es que las pets de los hunters cogían el veneno, ¿vale? En los hunters hubo uno que guardó la pet, ¿vale? Y dijo: me lo Entonces, llevo. cuando había un fallo de programación, ¿vale? Que era que ese veneno se quedaba ahí en la pet latente. Se la llevó en Orgrimmar o en Stormwind o en donde fuera. Fue en Orgrimmar, creo. Sacó la pet, ¿vale? Y de repente la peña empezó a palmar de forma muy loca. Claro, Claro. o sea, los de nivel bajo en segundos. Pero claro, De nivel más alto. Esto incluso fue un error de programación. Pero aún así se generó Bueno, hubo mucha gente que utilizó esto que ocurrió, porque ocurrió en muchos más servidores. O sea,
No sé si ocurren todos, desde luego ocurren muchos, y me imagino que como somos, una vez que te Alguno lo haría enteras a de que esto propósito. ocurre, dicen, vamos, la fiesta. No va a ser mi servidor el único que no se quede sin esta fiesta, ¿no? Pero se ha llegado a utilizar para estudiar las pandemias. Por ejemplo, el cómo se puede llegar a, digamos, correr un virus en una pandemia usando modelos de Big Data a través de jugadores del WoW. Yo es que esto lo he contado alguna vez, pero para los que nunca lo hayan escuchado y para hacer memoria, para que me parece también muy interesante porque es uno de los ganchos que a mí me atrajo al género de los MMORPGs. Y nosotros teníamos un colega, nosotros un grupo de amigos que siempre nos juntábamos para ir para ir a la playa en verano, para ir a jugar a fútbol, para ir al cine, cualquier cosa, ¿no? Y durante un tiempo uno de ellos empezó a no venir de vez en cuando, ¿vale? Porque tenía reunión de clan. Claro, nosotros decíamos, ¿qué está hablando? ¿Reunión de clan? Dice, está en una secta. ¿Sabes? Un día dio la casualidad que yo estaba no sé si fui a su casa para algo, me invitó a su casa y estaba jugando a EverQuest, ¿vale? Y nada, pues me estuvo hablando del juego, me estuvo explicando y tal. Pero pasó una cosa muy curiosa que hizo que me llamara la atención, porque hasta ese momento pues era un juego de PC donde jugaban otras personas y hasta ahí mi atención por el juego. Pero era casualidad que mientras dejaba probar el juego a mí, íbamos cambiando, íbamos moviéndonos, acabamos cayendo, ¿vale? En unas cloacas, ¿vale? Entonces, él dijo, qué raro. ¿No? Dice, qué raro. Dice, no sabía, porque era de una ciudad. Dice, no sabía que aquí había unas cloacas. Dice, espérate que le voy a preguntar en el clan. ¿Vale? Y le preguntan en el clan, tiqui, 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 y dicen, no hay cloacas en esa ciudad. Dice, hombre, estoy en unas cloacas. No hay cloacas. Créeme, hay cloacas. Que no hay unas cloacas, que no, porque no sé qué, no sé cuánto. Y claro, hubo gente que fue allí, hicieron parties para investigar las cloacas. De los que estaban jugando en ese momento, nadie conocía las cloacas de allí. Seguramente muchos otros clanes habían pateado esa zona, pero ese clan, por lo que sea, no las había encontrado. Claro, yo después me dio actualizaciones. Después de ese día me dio actualizaciones. Habían mapeado en el clan, habían hecho un mapa de las cloacas para poder saquearlas, no sé qué. Y yo me quedé flipando. Hostia, hemos encontrado una cosa que ningún otro jugador ha encontrado. En mi cabeza era ningún otro del servidor. Ningún otro del mundo. Éramos los primeros, cara, a ver. Que te, ¿sabes? Sí, sí. Joven, incauto. Pero en ningún otro lo ha encontrado. Éramos los primeros. ¿Vale? Un lugar que nadie más había visto. Y digo, es una pasada. O sea, un juego que está activo, que está jugando mucha gente y puedes hacer cosas que nadie más ha hecho. O puedes hacer cosas que casi nadie ha logrado. Me parecía flipante, me parecía increíble hacer cosas distintas, y no tanto, y que el juego no te indicara lo que tenías que hacer, sino que el juego te dejara hacer lo que tú querías. Que eso siempre hemos hablado, ¿no? Que la virtud y el defecto del WoW, ¿no? Que hemos dicho que el WoW estandarizó el género, pero también eliminó ciertas cosas que al público general le iba a importar un huevo o le molestaría, pero que de alguna manera tenía esa magia, ¿no? La exploración y la... Fomentaba. Al final, donde nos hemos quedado hoy en día, ¿no? Son en juegos que son parques de atracciones con indicadores que te van guiando en todo momento y es muy difícil salirte de ahí. De hecho, y empezaba la conversación por El Señor de los Anillos Online. El Señor de los Anillos Online es un WoW. Sí, es un WoW del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos, quiero decir, de la Tierra Media y fuera. Pero surgen estas cosas, esta magia. Y en El Señor de los Anillos, por ejemplo, sí que se fomenta un poco más. Por ejemplo, El Señor de los Anillos implementó varias cosas desde el inicio que han hecho momentazos del Señor de los Anillos, no tanto a nivel tan épico como lo de la piedra, pero se han montado conciertos del puto Señor de los Anillos porque su sistema de música era un sistema de música en su momento único. Bien pensado, sí, pero que te permitía tocar partituras. Que la peña que sabía podías música tocar cualquier cosa. podía tocar lo que quisiera. Y entonces pasabas por
por medio de Brie y de repente te quedabas quieto porque alguien estaba tocando despacito, por adaptarlo, ¿no? Bueno, bueno. Pero en su, no, ¿Para no, pero, adaptarlo a qué? Al presente tampoco. pero No sé qué, no sé qué has querido adaptar. Pues para adaptar. Estaba sí, tocando una sesión de Bizarrap. eso es, ¿No? sí, sí. Sería más. Quédate, ¿no? Está Bueno, ahí está. a Quevedo. Pero que seguro que hoy en día alguien está tocando la de Quevedo en la Tierra Seguramente Media. está tocando sesión de Bizarrap Pero es que. Por eso digo que muchas veces le damos más importancia a cosas que la tienen, pero que no es lo esencial de un MMORPG. Por eso decimos que siempre los MMOs son mejores cuando juegas con gente con la que disfrutas jugando. Ujú. Y que entonces la barrera esa de tú puedes jugar a un juego, tú puedes jugar a 10 juegos, si eliges 10 MMOs, entras a jugar, ¿vale? Y tu experiencia con unos amigos y jugando tú solo no tiene nada que ver. No, no. Muy probablemente alguno de los MMOs que tú has dicho de esta lista de 10 es el peor o de los peores. Pues si justo que el grupo de amigos está muy a gusto allí, vas a disfrutarlo más que ningún otro. Ujú. Da igual, y te vas a adaptar y vas a encontrar el qué tiene, vas a encontrar el chiste, la gracia de ese sistema, cómo funciona. Porque muchas veces nos quedamos en las puertas de los videojuegos, porque que es muy lícito, ¿eh? Que nosotros no tenemos por qué hacer esfuerzos para que los juegos nos gusten. Los juegos nos tienen que gustar o no. Pero sí que es cierto que hay a veces que le das una oportunidad al juego y de repente el juego pues te acaba enamorando. Y eso suele pasar cuando tienen motivos para hacer un esfuerzo y suele ir de la mano de que tus amigos están por allí o tu clan o lo que sea. Y acabas enamorándote de un juego que de otra manera hubieras odiado a muerte o no te hubiera gustado o hubieras ignorado. Sí, sí. Sí. Y por ejemplo, quizás el PvP forme parte también de muchas de estas historias. O sea, los elementos de jugadores contra jugadores. Yo creo que cualquier juego que tenga PvP, más o menos abierto, cuenta con historias que todo el mundo se acuerda de ese juego. O sea, Sí. batallas que se han montado, pequeñas escaramuzas que acaban en batallas de todo el servidor, esas ha habido unas cuantas. Yo he contado alguna vez que dos cosas en Warhammer Online que siempre me acordaré toda la vida. En Warhammer Online, para conquistar un castillo tenías que pasar diferentes eventos. Entre los eventos era matar algunos minibosses dentro del castillo. Y una vez lo pasabas y llegabas al centro, pues conquistabas el castillo y era tuyo, ¿vale? Tú como jugador poseedor de ese castillo, ¿vale? O jugador, como bando poseedor de ese castillo, ¿vale? Podías defenderlo. Normalmente se defendía en grupo. Yo reaparecí en ese castillo porque desconecté ahí. Y estaban atacándolo. Y dije, bueno, pues que me maten. Me maten y reaparezco en otro sitio y se acabó. Pero estaban con un miniboss que está en un balcón abierto. Era una especie como de rombo, ¿vale? Y la parte de fuera era un balcón sin barandillas. Y el herrero rúnico, ¿vale? El enano herrero rúnico tenía una cosa que era empujar en área. ¿Vale? No había 100% de efectividad porque podía resistirlo. ¿Vale? Pues digo, yo salto, empujo y muero aquí. Salté y empujé, y si no empujé tranquilamente al 80% de la gente que había allí fuera, ¿vale? El boss se cargó a los que quedaban y me salió él, castillo defendido, puntos de experiencia y tal, no sé qué, no sé cuándo, a mí solo, que dije, lo empezaba a decir a todo el mundo, digo, acabo de defender un castillo yo solo. Yo solo, ¿vale? Lo he defendido. Claro, eso lo he intentado muchas otras veces. No ha salido nunca más. Nunca más. Saltar y tal como llegaba, morir instantáneo de un área, tal como llegaba, tarjeteado por alguien y matado, lanzar la habilidad y empujarlos unos pasitos así y no llegar a tirarlos y que me mataran. Nunca más volvió a salir eso. Y hice lo mismo todas las otras veces y nunca más volvió a salir. O sea, y después otra que era con un antiguo colega con el que jugábamos mucho. Estábamos nosotros cazando gente en una zona de PvP, porque en el Warhammer Online había zonas para hacer PvP y otras que no. En una zona de PvP estábamos completando unas misiones y de paso cazando a gente que iba, pues como nosotros, suelta, ¿vale? Porque si había una escaramuza, pues nos tocaba huir. Y de la casualidad que nos pillaron una party de 4, ¿vale? De nivel máximo, nosotros no lo éramos, ¿vale? Igual nos faltaban, pues eso, 8 niveles para nivel máximo, ¿vale? Y entonces empezamos a huir de ellos. ¿Vale? Pero nos ralentizaban, intentábamos huir, lo típico, ¿no? Lo ralentizábamos nosotros, le empujas, intentas huir, aquello lastimosamente que sabes que va a acabar mal, ¿no? Y llegó un momento que nos acercamos a un acantilado, ¿vale? Entonces,
yo me escapé más para adelante y justo al lado de la acantilado había un árbol, ¿vale? Y mi colega se paró justo al lado del árbol, ¿vale? Yo pasé de largo y intentó pararlos. Entonces yo di la vuelta al árbol, ¿vale? Y los empujé para afuera, ¿vale? Y claro, en esa época, pues el GG. Qué pena no haberlo podido grabar, ¿no? Claro, esa cosa es la hostia. Pues Sí. esas cosas son súper bonitas y no tienen que ver con que era el Warhammer, con que fuera el No, WoW, no. el Final Fantasy, el Black Desert, el Albion Online, cualquier. Recordad que Es por el meme. es por el No es meme. por no es por ninguna otra razón. Sí, No, sí, de sí. hecho, ¿Qué iba a decir? no, que iba a decir que de hecho en Black Desert no jugué lo suficiente para que me pasara nada especialmente relevante que yo me acuerde y diga, No. wow. No, pero por ejemplo, incluso Final Fantasy XIV, que le hemos metido muchas horas en, Sí. en los últimos años, yo no tengo ningún recuerdo que diga ¡buah! Sin embargo, por ejemplo, dentro de Final Fantasy XIV, un momento que quedará en la retina de toda persona que jugase en aquella época es cuando apagaron el servidor antes de hacer el Realm Claro, Reborn. pero eso sí que fue una cosa provocada por el juego. ¿Ves? Sí. Eso es distinto. Ese evento no es tanto que lo genera la comunidad, sino que lo generó el juego. Mm. Pero bueno, es un evento en el que también tenías Forma parte de- que estar ahí y vivirlo. Ujú. Es verdad que yo en el Final Fantasy XIV no nos. O sea, sí que hemos jugado y me acuerdo de cosas que hemos jugado y porque hemos jugado mucho más morreo tú y yo Sí, juntos. bueno, y porque hay clips que lo atestiguan, ¿no? El Sí. de. Hay uno que no me acuerdo ahora qué era. No me acuerdo qué era. Que o no me curaste o no sé qué hiciste. Y está por ahí grabado. Lo tengo por ahí. Lo tengo por ahí. Calla, yo me acuerdo de una cosa que sí hice en el Final Fantasy XIV. Hay un boss en el Final Fantasy, ¿vale? Que estás como en un plano de estos dimensionales raros, ¿vale? Y hay un boss en un lado y es un cuadrado, ¿vale? Y de vez en cuando, digamos que se quedan dos plataformas separadas a los lados, un espacio vacío, ¿vale? Y un rectángulo grande. Entonces, había veces que tenías que irte a un lado o a otro y el que se quedaba en el centro eran los tanques solo, Ujú. ¿vale? Y había que curarlos desde fuera y tal. Y justo nos habían dado una habilidad hace poco, ¿vale? Que era la de atraer. Y yo dije, si yo atraigo al tanque, ojo, esto era raid, ¿eh? Yo no estaba jugando solo con dos más, creo. Esto era raid. Digo, si yo atraigo al tanque hacia mí, ¿pasará el hueco y llegará hasta mí o caerá en el hueco? Y dice, bueno, no lo pruebes y tal. No sé qué. Cuando estaba el boss a punto de caer, dije, voy a probarlo. Bueno, se cayó en el agujero y maté al tanque. Vale, a ver, había más tanques, porque en una raid había Una más. raid y Vale, no pasa nada. pero claro, el tanque puso, ¿eh? ¿Qué hostias ha pasado? ¿Vale? Y puse, sorry. Sorry. GG. Y ya está. Que sí que sí que me han pasado cosas, pero después tengo también muchos recuerdos del Bless Online, por ejemplo. Ujú. Pese a todo lo que era el Bless Online, tengo muchos buenos recuerdos del Bless Online de ir a completar misiones de PvP con gente. Ujú. Bueno, y mismamente New World, en esas primeras 3 semanas maravillosas que dice Ragna, ¿no? Que fueron su tuoti del año pasado, teníais momentazos de muchas risas. Sí, sí, sí. El asalto rodante Bueno, está sí. ahí. Hubo el momento en el que todo el mundo estaba rodando a mi alrededor, que me dan unas ganas de decir pues, que voy a desconectar. La voy a desconectar. No, sí, claro, evidentemente, sí es lo que yo siempre digo. El juego no es lo importante para estas cosas. Ujú. Lo importante es la gente con la que lo juegues y con el carácter o con la idea con que lo juegues. Si tú vas a jugar a pasártelo bien, estas cosas van a pasar de manera más fluida que si estás pendiente de si el juego no tiene nada, o si el PvP no es full loot, o si. Yo qué sé. Si estás más pendiente de otras cosas que de disfrutar del juego, te pasarán menos cosas Ujú. que si has ido a jugar. Si tú vas a disfrutar y a pasártelo bien, a conocer a la gente, o a ir con tu clan o con tus amigos y tal, esas cosas van a ir saliendo y van a ir pasando y lo vais a pasar en grande porque al final es lo que digo. Videojuego con muchas cosas que hacer, más gente, igual a sorpresa. ¿Sabes? Sí, Cualquier sí. cosa. Pero bueno. Hasta aquí. Pues ¿no? nada, gente. Sí, sí, Media hasta hora- aquí. me- Pero yo lo que sí que quiero. Buena media Lo que es- horita de abuelos cebolleta contando historias, ¿eh? Y podríamos Sí, estar aquí un buen rato. sí, de hecho, hicimos hace tiempo un top 5 de
de cosas importantes que pasaron en el MMO que se quedaron en la retina, como por ejemplo de la plaga y tal, ¿vale? Hicimos hace mucho tiempo, que no sé si podéis recuperarlo por ahí, que está publicado, y echarle un vistacito por si queréis ver un recopilatorio. Pero lo que sí me interesa es que vosotros me pongáis cosas que os han pasado en los MMOs, aquellos hitos que vosotros recordáis con mucho cariño o con mucho odio. ¿Cuántas bodas Pues, han vivido? Exactamente, nos lo podéis en los comentarios y nosotros lo comentaremos pues tal cual lo leamos. Así que hasta el siguiente vídeo, gente. ¡Chao! I said, well,